Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Vamos a analizar el libro 77 de Samuel Fernández. Y a ver, no es solo una defensa de la fe de los testigos de Jehová, es más bien una mirada muy personal, muy desde dentro, a lo que significa vivir esa fe hoy, con toda la crítica moderna que hay. Así que vamos a desgranar sus argumentos clave, que van desde su propia experiencia hasta el análisis más teológico. Lo primero que nos encontramos es la portada. Esa pregunta, ¿por qué no somos parte de este mundo?, es directa, va al grano. No es solo un título llamativo, es que encapsula perfectamente el tema central del libro. Esa idea de mantenerse al margen de un mundo que, a menudo, se percibe como hostil. Fijaos con qué empieza el autor. No con un versículo ni con doctrina, sino con esta cita de Graham Greene. Esto ya nos dice mucho. Es una declaración de intenciones. Para entender su fe, primero tenemos que entender su historia. Una puerta que se abrió en su infancia y que de alguna manera marcó todo lo que vino después. Y es que esa historia personal es precisamente el punto de partida. El autor nos mete de lleno en su mundo para que comprendamos lo que significa vivir esta fe desde la piel de una minoría. Para situarnos, hay que viajar a la España de los 80, un país que salía de una dictadura, con una identidad católica súper arraigada y en plena transformación social. Crecer ahí, con unas creencias que no encajaban en el molde, no fue solo ser diferente, fue algo que lo marcó absolutamente todo. Esta cronología resume algunos momentos clave que forjaron su identidad. Y ojo, no se trata solo de no celebrar cumpleaños, es un patrón de sentirse apartado que va a más. Pensemos que con solo 7 años un sacerdote le llega a decir que acabará en el infierno. Luego en la adolescencia la cosa se pone peor, con una hostilidad muy directa. Y lo paradójico es que todo eso, en lugar de alejarlo, parece que solidificó su decisión de bautizarse a los 18. Y cuando habla de hostilidad, no es algo abstracto. Narra episodios muy concretos. Insultos mientras predicaba, que le tiraran piedras, que le escupieran. Incluso cuenta que fue expulsado del colegio por un profesor que no ocultaba su rechazo. Estas vivencias de agresión, tanto física como psicológica, son fundamentales para entender por qué percibe que pertenece a un grupo estigmatizado. Parecía que toda esa hostilidad de su juventud era cosa del pasado, pero según analiza el autor, ha vuelto a resurgir con fuerza en la era digital. Y esto le lleva a preguntarse qué hay detrás de la psicología de quienes se oponen tan frontalmente en las redes sociales. Según su punto de vista, el entorno digital se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Él sostiene que las redes sociales de alguna forma han resucitado esas dinámicas de fanatismo y odio que le recuerdan a su infancia. De hecho, fue esto lo que le impulsó a escribir el libro. Y aquí el autor se mete a analizar a sus críticos más acérrimos y propone un perfil psicológico que, la verdad, da que pensar. Lo llama identidad reactiva. ¿Qué quiere decir con esto? Pues básicamente definirse no por lo que uno es, sino por oposición a lo que uno fue. Según él, esto lleva a verlo todo en blanco y negro, a culpar al grupo de todos los fracasos personales y a vivir en un resentimiento constante que al final puede justificar cualquier tipo de ataque como si fuera un acto de justicia. Es su intento de analizar las motivaciones que él observa. Y aquí llegamos a lo que el autor considera la gran paradoja. Muchos exmiembros hablan de un despertar, de haberse liberado de un dogma, pero él plantea una pregunta. ¿Y si, en algunos casos, ese despertar es en realidad cambiar una devoción por otra? Es decir, sustituir la devoción a una fe por una devoción al odio contra esa misma fe. Para defender su postura, el autor no se queda solo en la psicología, va directo al núcleo de la teología. Y para eso se enfoca en una de las palabras más polémicas y, según él, peor entendidas. La pregunta clave que aborda es esta. ¿Qué significa de verdad la palabra mundano? Es un término que siempre genera muchísima controversia, y el libro le dedica un buen espacio a analizar su significado desde la perspectiva de la Biblia. Bien, según se explica en el libro, el punto crucial es este. El término mundano no se usaría para describir a las personas, sino a un sistema de valores. Se refiere a ciertos deseos, prioridades y conductas que, desde su óptica, chocan con los principios cristianos. La clave es la distinción entre los comportamientos y las personas. Y esta comparativa ilustra perfectamente el choque de interpretaciones. Por un lado, los críticos lo ven como una etiqueta social para mostrar superioridad. Por otro, el autor defiende que el significado bíblico es una distinción puramente ética y moral. La idea no sería rechazar a la gente, sino rechazar conductas específicas como la corrupción o la violencia.
Y para darle más fuerza a su argumento, el autor amplía el foco. Sostiene que esta idea de evitar lo mundano no es un invento de los testigos de Jehová, ni mucho menos. Es un concepto que, según él, recorre toda la tradición cristiana. De hecho, llega a citar ejemplos del catolicismo, donde también se habla de cristianos mundanos, para describir a quienes se alejan de los valores del Evangelio. Vale, después de redefinir términos y analizar motivaciones, el autor llega a lo que parece ser su verdadero objetivo. No tanto ganar una discusión, sino subir el nivel del debate. Esta cita es, en esencia, la tesis de todo el libro. El autor no solo quiere defender su fe, quiere demostrar que se puede defender con la razón en la mano. Su meta es mostrar que, desde su perspectiva, la convicción personal y el análisis lógico no tienen por qué estar reñidos, pueden ser aliados. Y para conseguir ese debate de más nivel propone un método, casi un manual. Primero, aprender a distinguir una pregunta honesta de un ataque. Segundo, analizar qué hay de verdad detrás de cada crítica. Tercero, usar la lógica en vez de reaccionar visceralmente. Y cuarto, insistir en que la fe y la razón pueden ir de la mano. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, la experiencia personal, el análisis psicológico, la defensa teológica, ¿cuál es el objetivo último de este libro? Al final todo se reduce a esto. El autor busca poner un poco de orden en medio del caos de la desinformación y los prejuicios. Quiere sustituir todo eso por un entendimiento basado en el contexto y el análisis. Es un intento de pasar del ruido al argumento con fundamento. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire que sale directamente de la misión del libro. En el mundo tan polarizado en el que vivimos, ¿tiene de verdad un argumento sereno y razonado el poder de cambiar la opinión de alguien sobre sus creencias más profundas? Una reflexión interesante sobre los límites y también el poder que tiene el diálogo hoy en día.